El lugar me dejó anonadada. El Bonham cuenta con interiores sobrios y elegantes y unos enormes jardines llenos de paz. Como su nombre indica, el buen ambiente que emana de este restaurante te impregna nada más poner un pie dentro. Allí me encontré con su chef, Alberto Ferruz, y como sabéis que yo soy un poco gotilla, no pude resistirme a preguntarle unas cositas del restaurante. Bueno, en la historia del Bonham nos hemos juntado lo que serían tres personas muy jóvenes y haciendo una gran inversión hemos intentado crear lo que sería un restaurante de primer nivel en Javea, que sea un referente en la zona. Con mucha ilusión, llevamos solo 8 mesecitos abiertos, pero ahora las cosas nos han ido bastante bien y bueno, estamos muy contentos. Alberto me explicó qué manjares podemos encontrar en su carta. Bueno, la carta del Bonham más o menos se basa en productos de la zona, productos mediterráneos. Luego nosotros le damos nuestro toque de cocina de autor, le damos una vuelta de tuerca, revisamos los recetarios tradicionales, dándole una vueltita de tuerca y haciendo las cosas pues un poquito más divertidas. ¿Y en qué consiste exactamente la cocina de autor? Pues normalmente sería coger lo que serían productos de la zona, basarnos en la huerta de la zona, los pescados de la zona, coger las recetas tradicionales, recetas que han hecho los pescadores, recetas que hacen las amas de casa y darles un toquecito y llevarlos a nuestro terreno. Entonces estarían creadas por nosotros y así decimos que es cocina de autor. Y una gran curiosidad que tengo, ¿cómo se inspira un chef para elaborar sus creaciones? Bueno, pues yo me empecé formando en San Sebastián, en el Choco del Gourmet, estuve allí 2 añitos, estudié allí la Escuela de Hostelería, un grado superior, y luego de allí pasé a Martín Berasategui, 2 años. Estuve pues, lo que sería en la partida de nuevas tecnologías, creando los platos nuevos. Luego una vez concluido ahí, pues me mandó lo que sería Martín, me recomendó en un 3 estrellas en París que se llama Taibón. Estuve de jefe de partida de pescar, luego he trabajado también con Quique, con Casento. He trabajado en Madrid y en Zaranda y más o menos ha sido mi trayectoria. En el Bonham apuestan por productos de temporada cambiando la carta cada 2 o 3 meses para ofrecer los alimentos más frescos. Sí, normalmente cambiamos la carta cada 2 o 3 meses y vamos cogiendo los productos que están en estación y así la carta es una evolución constante, siempre con el producto de máxima calidad, el producto de temporada y productos frescos. Y Alberto, ¿hay algún plato que sea estrella en el Bonham? Bueno, hay varios, sería una lubina en una nueva costa de sal, que es una costa de sal que la llamamos nueva, pero en realidad está hecha del siglo XIX. Y la podemos hacer individual en vez de pues, lo que sería lo típico en los restaurantes de playa, que sería la lubina grande para compartir. Nosotros la hemos hecho en pequeño, con una costa de sal que lleva también harina, hueva y unos aromatizantes de nuestro huerto. Y así la gente la puede tomar individual y luego pues, está bastante buena. Y además, el restaurante tiene un huerto con hierbas para cocinar. Sí, tenemos un huerto, pero bueno, sobre todo lo que tenemos es plantado hierbas aromáticas, tenemos unas 50 variedades de hierbas aromáticas y luego cada producto que cogemos en nuestra casa pues le damos un toquecito con las hierbas de nuestro huerto. Y como todo buen cocinero, Alberto también tiene sus ingredientes preferidos que más le gusta usar. Para cocinar normalmente me gusta mucho tratar el pescado y luego sobre todo lo que serían los guisos marineros, los suquets, las viandetas, lo que sería el cruet, el ají pepper, esas cosas me gusta cocinar. Al final me gusta remover en la olla y darle vueltas a las cacerolas y ahí me siento más cocinero. Pero como yo siempre digo, práctica, práctica, práctica. Así que Alberto me llevó a su lugar de trabajo para preparar una maravillosa receta. Y bueno, vamos a hacer una elaboración fresquita para el verano. Sean unas perlas de Valencia con un helado de cáscara de limón, un granizado de manzana verde y un aire de limón. Perfecto. Y lo acompañaremos todo para darle un toque acidulado con flores de nuestro huerto. Muy bien. Ahora procederé Manuel al emplatado. Ponemos lo que serían las perlas de Valencia. Es un plato sencillito, fresco, muy bueno para el calor, para combatir un poquito el calor. Y nada, fresquito con... Hacemos hincapié en lo que sería un producto porque es un producto de la zona que acaba de salir. Un poquito de granizado de manzana verde que hemos hecho con un licuado de manzana natural. Un poquito lo que sería un disco de manzana, una lámina de manzana. Un poquito de helado de cáscara de limón que hacemos aquí en casa con los cítricos que tenemos aquí en Valencia. Un poquito más de granizado.
Y luego acabaríamos con lo que sería un aire de limón, que es zumo de limón con un poquito de almíbar. Y luego el toque acidulado lo daríamos con las flores que cultivamos en nuestro huerto. Muy bien. Un plato súper refrescante y bonito. Sí, es muy visual, muy bonito, llama la atención. Por ejemplo, lo sacamos siempre como aperitivo, primera entrada. Y es en 2 cucharadas lo has comido, muy fresco, muy etéreo. Y bueno, también así promocionamos un producto de Valencia. ¿Y qué sería de una buena comida sin un buen vino? Pablo Catalá, jefe de sala y sommelier del Bonham, me explicó cómo propone a los clientes el vino que mejor le va a cada plato. Alberto normalmente crea un menú, yo llevo a mesa, según el cliente la opción es o sus preferencias o sus gustos. Yo intento darle un menú preparado que solemos tener, pero siempre es variable. Y a partir de allí, entonces intentamos buscar el vino adecuado para sus platos. A veces hay gente que, bueno, que incluso tomando pescado prefieren un tinto, tenemos que buscarle un tinto que sea un poco más afrutado, más fresco y que sea mucho más, no que sea una estructura tan fuerte. Pero en la bodega del Bonham tienen un gran peso los vinos de la tierra. La bodega aquí tenemos en Bonham, es una bodega que hemos creado a través de vinos españoles. En ella lo que estamos intentando buscar en toda la geografía española, en cada zona un vino, una tipología de vino, y dentro de la tipología de vino también intentamos buscar monovarietales. Entonces, ¿qué son monovarietales? Monovarietales es una botella de vino, o sea, en el cual solamente nos definimos en una cepa. Puede ser 100% tempranillo, puede ser viura, puede ser albillo. El Bonham cuenta con un almacenaje de vino muy extenso. Tengo vinos de Alicante, de Adeo Requena, de Utiel Requena, perdón, y también tenemos de Valencia. Aparte de ello, tengo otros vinos que se salen fuera del denominación de origen, que es, por ejemplo, vinos de la tierra de Castellón y también del Pago de Mostiguillo. Le pregunto a Pablo de dónde le viene esa pasión por el vino que transmite a sus clientes. Yo llevo de los vinos de muy pequeñito, de mis padres, siempre me ha gustado el vino, tengo amigos que tienen fincas en Utiel Requena, yo los sigo mucho, he ido con ellos también. Y aparte de ello, bueno, yo hice un curso de sommelier hace varios años atrás y bueno, y estoy muy rodeado de gente que está metida en el mundo del vino, y bueno, tanto sommeliers, enólogos, como gente en prensa. Y es que en el Bonham cuidan tanto al cliente que ponen hasta el sexto sentido para que todo esté a su gusto. En Bonham, como bien dice el nombre, es un lugar de un ambiente un poco especial, la gente viene aquí a relajarse, es un sitio muy cómodo, tiene unas vistas muy amplias, es todo ajardinado alrededor. Ahora hemos puesto una exposición de esculturas de una señora que se llama Rosa Segura, que viene de San Sebastián. Y tenemos un jardín, que son unas esculturas de jardín, y tenemos algo de interior en madera y terracota. Y bueno, aquí lo que se intenta es poner los 5 sentidos, casi el sexto sentido también en funcionamiento, y que la gente se lleve un grato momento de aquí y un recuerdo para toda su vida.